Hola amada iglesia de Chilpancingo e Iguala, Iglesia Ancla, Dios les bendiga. Hoy quiero hablarles acerca de la fe. La fe se define como la certeza y la convicción de algo que está escrito, dice Hebreos 11:1, y que incluso es la certeza de lo que se espera y también es la convicción de lo que no se ve. Es decir, trabaja con la espera, trabaja con lo que no se ve, pero esta palabra certeza en griego es una palabra que significa, la palabra upóstasis significa lo que tiene fundamento, una substancia que incluso es algo real. Y la palabra convicción, que en el griego es la palabra elecchos, significa demostración, redarguir, una prueba tangible. A partir entonces de esos significados, podemos reescribir el versículo de Hebreos 11:1 de la siguiente manera. La fe es una sustancia real que tiene fundamento en respecto de lo que se espera o hacia donde vamos, ¿no? Hacia un trayecto hacia el que vamos, y la demostración o la prueba de las cosas que nosotros aún no vemos. Es decir, el pastor Billy Graham decía en algún momento que la fe es como escribir tu firma en una hoja en blanco y dejar que Dios escriba lo que Él quiera. Podemos concluir que la fe entonces es un documento real firmado por Dios. Y en ese documento consta una descripción de toda nuestra herencia, porque lo que Dios quiere es que vivamos bajo herencia, de lo que todos nosotros tenemos que recibir de parte de Dios, estando en Dios, por supuesto, porque alguien que no ha nacido de nuevo no puede recibir herencia. Y podemos recibir algo materializado tanto en forma física, terrenal, pero también tenemos un documento real que comprueba la existencia de todo lo que Dios ya nos ha dado por medio de su Hijo Jesucristo. Es decir, la fe es como tener como un testamento, como una herencia, y que por eso somos llamados a vivir por fe, porque sabemos que esa herencia es algo en lo que creemos siempre. Hay incluso algunas verdades en el Evangelio que no tienen que ver con situaciones o circunstancias, ya que tenemos una herencia real en nuestras manos y lo que está escrito en esa herencia, en ese testamento, es la verdad. Lo que no está escrito, nosotros lo arrancamos, lo mandamos fuera de nuestras vidas. Entonces, es momento para poderle decir: Señor, ayúdame. Enséñame a recibir todas las verdades contenidas en este libro, en tu evangelio, en tu palabra, e ilumina mis ojos, ilumina mi corazón para que yo conozca verdaderamente tu amor y viva en completa confianza. En pocas palabras, cuando una persona no vive en herencia, no vive en una certeza y convicción de lo que es el evangelio, el testamento, que es una herencia para los nacidos de nuevo, no viviremos en un poder y en una completa salvación. Necesitamos entender que Dios ha dicho a través de su palabra: ahora bien, fe es la realidad de lo que esperamos, es la prueba palpable de lo que no podemos ver, dice Hebreos 11:1 en la versión Dios habla hoy. Entonces, podemos entender, número uno, que la fe no es algo comprado. Nadie nace sin fe. La fe no es algo que se pueda comprar o conquistar a través de un esfuerzo humano. A veces hay gente que dice: pásame tantita de tu fe, o pídele al pastor que ore porque él sí tiene fe. La fe realmente es algo sobrenatural. Conforme leemos Hebreos 12:2, dice que Jesús es el autor y el consumador de nuestra fe. Por tanto, Él mismo nos da la capacidad para tener fe y Él mismo perfecciona nuestra fe. Vamos a pensar que en algún momento en nuestras vidas necesitamos fe para algo sobrenatural. Y siendo así, todos nosotros estamos aptos para tener fe en Jesús. Pero no todos se rinden, no todos creen que tenemos fe. Algunos piensan que se quedaron sin fe, pero eso es una mentira. Nosotros no debemos tener una actitud pasiva al leer las verdades de la palabra de Dios, pues existe una cooperación de nuestra parte y la manera de cooperar es la rendición. Si no hay rendición, no hay milagros. Tenemos que rendirnos al convencimiento de que el Espíritu Santo produce en nosotros. Y tenemos también incluso que intentar creer a través del raciocinio, no de un raciocinio humano, sino de la fe, a través de algo imposible. Por eso la fe es proveniente de Jesús. Él es el autor de la fe. Leemos incluso en los versículos de Hechos que aquel hombre que trató de comprar el don de Dios fue severamente corregido por
Pedro, por el apóstol Pedro. Entonces, la fe no es algo que se compra, no es algo que se hereda, no es algo que se comprende. Incluso hasta la misma fe no es conquistada por nosotros o nuestros esfuerzos humanos. Nosotros la recibimos del autor y consumador de nuestra vida, que es Jesucristo. Y nuestra contribución es rendirnos a Jesús, a todos lo que nos ha enseñado, y permitiendo que Él mismo torne nuestra fe operante, una fe productiva, una fe en donde podamos decirle a Dios: Padre, ayúdame a realmente rendirme a ti. No quiero que nada me impida en estas oraciones de ser completamente tuyo. Ayúdame a que tú seas el primer lugar una vez más en mi vida y enséñame a depositar mi completa confianza en ti. Que yo viva una fe operante y productiva para tu gloria, en el nombre de Jesús. Son oraciones que nos pueden ayudar incluso y que nos pueden mostrar lo que dice la palabra. Fijemos nuestra mirada en Jesús, en quien la fe empieza y termina. En vez del gozo que podía haber tenido, Cristo sufrió en la cruz y aceptó la humillación como si no fuera nada. Incluso cuando la Biblia dice: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La Biblia nos sigue diciendo: después se sentó, en Hebreos 12:2, después se sentó a la derecha del trono de Dios. O sea, Jesús, pudiendo haber vivido como un rey, vivió bajo la fe. Dice la palabra: cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Esto lo dice a través del libro de los Hechos. Pero entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Hechos 8, 18 al 21. Entonces, quiero hablarte a ti en esta mañana, Iglesia Ancla de Chilpancingo y de Iguala. Hoy Jesús torna nuestra fe operante. Jesús es aquel que torna nuestra fe operante y productiva. Es decir, el propósito no es que nosotros apenas tengamos media fe o poquita fe, pero que esa fe que tenemos sea real y produzca frutos. Santiago nos enseña que la fe sin obras es una fe muerta, y Pablo nos enseña que la fe tiene un medio, y este medio actúa, y dice incluso que el trillo que la fe atraviesa para no ser muerta es el amor. Es decir, Pablo junta la fe y el amor, pero para que nuestra fe trille a los pasos del amor, nosotros tenemos que conocer el amor. La pregunta de todo esto es: ¿quién es el amor? El propio Dios, porque Dios es amor. A veces pensamos que el amor se acaba, como decía José José, o como Juan Gabriel decía: yo no nací para amar. Pero son mentiras. La Biblia nos enseña que Jesús es la expresión exacta de Dios en Hebreos 1:3, y que por eso es tan importante que crezcamos en el pleno conocimiento de Cristo Jesús. Es decir, al conocer a Cristo estamos conociendo el amor. A veces tenemos que pedirle a Dios: Señor, enséñame a Cristo, no enséñame a amar. ¿Cómo conocemos a Jesucristo? A través de su palabra, creyendo que el Espíritu Santo que habita en nosotros nos guía y nos enseña toda la verdad. Señor, enséñame o dame paciencia. No, dame a Cristo. Señor, dame amor. No, dame a Cristo. No necesitas amor, no paciencia, necesitas a Cristo. Mientras más conocemos a Cristo Jesús, nuestra fe se perfecciona y más adelante se torna efectiva y operante. Esto acontece porque a la medida que crecemos en el conocimiento de Cristo, crecemos en amor y en el fruto del Espíritu Santo, en una semilla divina que es plantada en nuestros corazones, y que esto comienza a manifestarse, diciendo oraciones como estas: Padre, yo me rindo a ti y quiero conocerte más. Ayúdame a ser constante en el estudio de tu palabra y deseo ser perfeccionado en tu amor, para que mi fe no sea muerta y que las obras que yo realice, siempre el resultado de mi fe sea operando a través del amor. Es decir, en el nombre de Jesús. Amén.
Oraciones que nos ayudan a entender una vez más por qué la fe no puede ser una fe apartada del amor. Así también dice la Biblia, la fe si no tiene obras es muerta en sí misma, Santiago 2:17. Y luego dice todavía más allá la palabra, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor, Gálatas 5:6. Es decir, Dios quiere que amemos con fe. Que si tú cocinas, que si tú trabajas, hazlo con fe y con amor. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Primera de Juan 4:8. Repito, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Primera de Juan 4:8. Incluso cuando leemos Primera de Corintios 13, podemos ver que la fe se manifiesta, porque no es una fe que se queda oculta. Primero se manifiesta a través de nuestra boca. Como está escrito en Lucas 6:45, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón habla lo bueno. El hombre malo del mal tesoro de su corazón habla lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. En el versículo 17 de Romanos capítulo 4, leemos que Dios llama a la existencia las cosas que no son como si fueran. Esa es la manifestación de la fe. Por ejemplo, en Romanos 13 dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no es jactancioso, Dios es sufrido, Dios todo lo espera. Cuando hablamos de la fe, es hablar de un documento, es hablar de bienes raíces. Es más o menos así. Tenemos el documento en nuestras manos, la herencia, y al declarar las verdades contenidas en él, nosotros llamamos a la existencia para que se materialicen cada una de esas verdades. Por eso repito, el diablo no quiere que vivas en herencia. El diablo quiere que vivas, dice su palabra en Oseas, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por ejemplo, la creación. Dios habló las cosas y vinieron a existir. El Señor decía, hizo la luz y vio que era bueno. Hizo los grandes mares y vio que era bueno. Pero cuando el hombre lo hizo, no dijo y vio que era bueno, porque faltaba algo. Por eso un corazón lleno de fe se concentra en hablar palabras de fe, palabras provenientes de la verdad de la palabra de Dios, y no en hablar palabras a respecto de fábulas, de cuestiones de las circunstancias. Por ejemplo, ahora el COVID, del problema que está generando económicamente, y mucho menos palabras pues engañosas o mentirosas. Palabras que provienen de las tinieblas. Veamos un ejemplo. El mundo dice, yo tengo miedo de la diabetes, yo tengo miedo de morir de un infarto. Pero la verdad dice, yo no he recibido un espíritu de cobardía. He recibido un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. Ese es apenas un ejemplo. Dice el diablo, estás enfermo, pero dice Isaías 53, 3-6, por sus heridas y sus llagas fuimos curados. La fe es algo que desafía. Mientras usted viva por fe y medite en la palabra de Dios con respecto a lo que la situación, lo que nos dice Dios en su palabra, la fe hablará sobre la verdad, aunque las circunstancias digan lo contrario. Es decir, es como si la fe nos hace permanecer en una certeza, en una convicción de que lo que estamos hablando es la verdad. Orando, por ejemplo, de esta manera, Padre, ayúdame a permanecer en la verdad. Ayúdame a ser constante en la lectura y en el estudio de la Biblia. Ayúdame, Dios, para que mi corazón se quede lleno de tu verdad. Y enséñame y ayúdame a declarar palabras de fe. No palabras que sean humanas, que yo no sea convencido por situaciones contrarias, sino que yo ejerza mi fe a pesar de cualquier circunstancia. En el nombre de Jesús, amén. Son oraciones que nos tienen que ayudar a entender que la Biblia es clara. Por eso dice aquí en la cita bíblica, por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros, dice la palabra. Como está escrito, escuche bien, como está escrito, te he puesto por padre de muchas naciones, de mucha gente, delante de Dios, a quien creyó, o sea, Abraham creyó, el cual da vida a los muertos
y llama a las cosas que no son como si fueran. Esta cita bíblica que está en Romanos 4:16 y versículo 17 nos ayuda a entender eso. Llamemos las cosas que no son como si fueran. Tomemos la palabra y digamos: Señor, yo estoy sano en el nombre de Jesús, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Romanos 10:10. Por eso dice el Señor: diga el débil, fuerte soy; diga el triste, alegre estoy; diga el pobre, rico soy. Dice la palabra: pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. 2 Corintios 4:13. Dios una vez más diciendo: la fe es algo público. Y número 3, la fe es algo perseverante. La fe no es algo que recibimos apenas para un momento. Por eso muchas veces la fe es perfeccionada. La fe no es algo completo, es algo que se va perfeccionando para que la fe pueda ser efectiva. Una de las maneras que nuestra fe es perfeccionada pues es a través de la perseverancia, a través de las pruebas, a través de las circunstancias. Cuando la fe es probada, la intención de Dios no es castigarnos o entristecernos. Por lo contrario, el deseo de Dios es simplemente que escuche bien, en medio de las circunstancias, Dios nos prueba y nuestra fe permanezca. Pueden aparecerte muchos días nublados, pero un día saldrá el sol. El propósito es que seamos insistentes en creer. De esa manera la fe nos eleva en un nivel mayor, y la perseverancia, cuando es completa, comprueba que nosotros, escuche bien, nos tornamos maduros e íntegros, exactamente en Dios, sin que nada nos falte. Santiago capítulo 1, versículo 2 y 4. Nada nos falta en Cristo Jesús. La fe perseverante es la manera con la cual nosotros resistimos a Satanás. Es necesario tener bien claro que para nosotros incluso el diablo ya está destruido, está desarmado, destronado, destruido y en este caso derrotado. El Señor Jesucristo ha derrotado al enemigo, lo ha vencido. En Colosenses 2:13-15 dice que lo exhibió públicamente. Por tanto, nosotros no luchamos para vencer al diablo. Cristo Jesús ya lo hizo por nosotros. En Cristo Jesús nosotros somos más que vencedores. Romanos 8. Repito, el diablo está derrotado, destruido, destronado y desechado. Está completamente, incluso desarmado. Dios quiere que permanezcamos fieles en la fe, y los ataques y las tentaciones del enemigo vendrán todos los días sobre nosotros. Pero ¿cómo posicionarnos? Simplemente resistiendo por medio de la fe en la verdad, que es la palabra de Dios. El Señor nos lleva y nos invita a practicar el dominio propio y nos dice: manténganse alerta, porque el adversario anda como un león rugiente buscando a quien devorar. A veces la gente dice: mientras yo no me meta con el diablo no se mete conmigo. No es cierto. Resístelo. Mantente firme en la fe, sabiendo que nuestros hermanos en la fe hoy en día están soportando la misma clase de sufrimientos o incluso sufrimientos peores. Lo dice 1 de Pedro 5:8-9. Oraciones como estas: Padre, ayúdame a comprender que en Cristo yo soy más que vencedor. Que mi posicionamiento es creer en la verdad y mantener mi fe en ti. Enséñame y ayúdame a tener una fe, Señor, perseverante. Y Padre, cuando la aprobación llegue, que yo me alegre, pues en grande oportunidad, tuve una gran oportunidad, por ejemplo, esta oración, para yo tornarme de una manera madura y segura. Que estemos bien firmados y bien apasionados en las cosas de Dios, porque entiendo que las cosas sirven para bien y que el Señor es fiel para completar la buena obra que comenzó en mí. En el nombre de Jesús, amén. Recuerda que dice Romanos 8: los que amamos a Dios, todas las cosas nos sirven para bien. Dice la palabra: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago capítulo 1, versículo del 2 al 4.
Si tienes fe, no te falta nada. Con fe vas a poder mover a las montañas. Y a vosotros, estando muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados y anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, dice la palabra, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojándolo a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, dice la palabra. Esto está en Colosenses 2:15, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:13 al 15. Ya somos victoriosos en la cruz, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Primera de Juan 5:4. Dice la palabra en Juan 16:33, confiad, yo he vencido al mundo, tendréis muchas aflicciones. Número 5, el justo vive por la fe. El justo vive por la fe, sabiendo, escucha bien, lo que es la fe. Incluso que Jesús es el autor y consumador de la fe, y que la fe se manifiesta principalmente a través de nuestra boca. La persona que tiene fe en la boca produce milagros. El propósito es que tengamos una fe perseverante y que lleguemos incluso al entendimiento de que tenemos un tiempo en esta tierra para usar nuestra fe. El justo vivirá por la fe. Nosotros somos los justos, somos aquellos que hemos creído en Jesucristo y que nos justificó y nos lavó con su sangre preciosa. Eso se llama vivir bajo la justicia de Dios. Nuestra trayectoria como hijos de Dios tiene que ser creyendo y declarando las verdades de Dios. En Cristo somos más que vencedores. Cuando la Biblia dice, si Dios es por nosotros, no con nosotros, eso nos ayuda a entender que es por nosotros. Él ya venció, su obra ya es completa y perfecta, y Dios ya nos dio todo lo que necesitamos. Y a la medida en la que conocemos a Cristo Jesús y creemos en cada verdad, eso nos evita caer en tristezas o en depresiones. Simplemente nos tornamos participantes de las cosas de Dios, y por causa de eso somos capaces de no ser, escuche bien, de no ser más participantes de la corrupción de este mundo. Incluso la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4 lo dice. Por eso el Espíritu Santo nos orienta para nosotros seguir fieles en la fe. Tenga una fe realmente perfeccionada para que seamos operantes, productivos, veamos milagros, veamos cosas grandes de Dios. Siendo así que no hay otra manera de vivir que no sea creyendo y declarando las verdades de Dios. Hay cosas o hay momentos donde dudamos del poder de Dios, pero Dios nos dice, participa de la vida de Cristo, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quién ha agradado a Dios sin fe? Queremos llevar tal vez una vida de devoción o una vida agradable a nuestro Dios, pero tenemos que manifestar la vida de Cristo sobre esta tierra. Vivamos por fe, la fe en Dios, la fe en la verdad. ¿Por qué? Porque Dios, dice la Biblia, Dios es el camino, la verdad y la vida. No hay ningún otro camino si no es Jesús, ningún otro verdad, otra manera de llegar al cielo. Dice, porque el evangelio de justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, Romanos 1:17, mas el justo por la fe vivirá. Vivamos por fe. Dice la palabra, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel, escucha bien, de aquel que nos llamó para su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas, escucha bien esto, llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido ya de la corrupción de la que hay en este mundo a causa del pecado y la concupiscencia. Segunda de Pedro 1:3 al 4. Dice Dios, yo ya los liberé, yo ya los saqué. En pocas palabras, lo que Dios nos está diciendo es, yo ya peleé por ustedes. Por eso vuelvo a repetir esta palabra. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros?
Yo no entendía esta cita bíblica. A mí me costaba mucho entenderla porque yo siempre decía, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hasta que un día tomé esta parte de las Escrituras y empecé a leer palabra por palabra, literal, a decir, Dios es por nosotros, no Dios con nosotros. Entonces, cuando tú, por ejemplo, dices, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué trabajo hasta altas horas de la noche? Lo hago por mis hijos, lo hago por mi familia, lo hago por mi esposa. ¿O por qué siembro tal vez en mi iglesia? Lo hago por los santos, por los hermanos, lo hago por la iglesia, por Dios. Pero cuando yo entiendo esta parte que dice Dios es por nosotros, eso cambia mucho. Porque el decir Dios es por nosotros nos hace pensar que todo lo que Dios hace y todo lo que Dios es, simplemente es porque nos ama. Simplemente es porque Jesús murió en la cruz por ti y por mí. Y que al morir Jesús en la cruz, nos ha dado vida eterna. Y que es ahí donde Dios dice, yo he derramado de mi espíritu sobre ti. No te sientas solo, yo estoy contigo. El Señor nos ha prometido palabras de verdad y palabras de justicia. Entonces la fe mueve muchas cosas. La gente a veces tiene más fe para creer lo pasado que lo presente. Yo te pregunto, ¿por qué crees que existió un Moisés que abrió a la mitad el mar? ¿Por qué crees, por ejemplo, que hubo un Abraham que creyó la promesa de Dios y bajo esa promesa pudo ser padre de multitudes? ¿Por qué crees que Josué detuvo el sol por 24 horas? ¿Por qué crees, por ejemplo, que Eliseo levantó un hacha de metal, hizo flotar el metal en las aguas? ¿Por qué crees, por ejemplo, que Elías fue tomado y fue llevado literalmente como Enoc, fue traspuesto en carros de fuego? No vio muerte, su cuerpo no quedó aquí, sino se fue Elías con todo y cuerpo al cielo. ¿Por qué lo crees? ¿Por qué crees en Jonás? ¿Por qué crees en Noé si eso ya fue en el pasado? Se necesita más fe para creer en el Antiguo Testamento que para creer en el Nuevo Testamento. Se necesita más fe para creer en las cosas que ya pasaron que en las cosas que van a suceder. Porque realmente para tú creer en cosas del Antiguo Testamento, pues no hay algo en lo cual puedas, no lo viste, no lo palpaste. Lo mismo es la fe. La fe sirve para el pasado como para el futuro y como para nuestro presente. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios son lo que sostiene a los cristianos. Quien toma la Biblia si tú tomas la Biblia y lees la Biblia desde un aspecto simplemente terrenal, o si tú lees la Biblia desde un aspecto simplemente leo la Biblia como tinta seca, como tinta muerta, no habrá cambio en tu vida. Pero cuando tú tomas la Biblia y cuando tú agarras la palabra de Dios y lo vives por la fe, entonces pasó la Biblia de ser algo logos en hacer rema. Porque la Biblia se puede leer desde algo logos, con el razonamiento, o en el rema, que es algo que nos lleva a vivir la Biblia, a pensar en la Biblia como algo perfecto y eterno. Por ejemplo, ahora Dios nos está hablando y dice, yo estaré contigo, no temas, no desmayes, yo soy tu Dios, yo peleo por ti. No tengas miedo de lo que venga, yo pelearé por ti. Dios en sus promesas nos está diciendo, podrán pasar un virus, podrá pasar un virus por encima de México, pero yo te cuidaré. Que lo único que nos contagie sea del amor de Dios. Que si tú en este momento estás pasando por una prueba y tu fe se ha desmayado, tu fe ha caído, yo te digo, levántate. Levántate porque el justo por la fe vivirá. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Dice la Biblia, el que tiene fe del tamaño de una semilla de mostaza y le dice a este monte, échate al mar, ahí habla de demonios, ahí habla de enfermedades. Tú le dices a ese monte, tú le dices a ese gigante, échate al mar. La fe produce que las grandes montañas se muevan. La fe produce que lo que hoy obstaculiza tus pasos, Dios los haga a un lado. La fe produce que lo que antes podía ser nada, ahora lo es todo. Yo lo pude ver, amados hermanos, la iglesia Ancla aquí en la Ciudad de México tiene solamente 4 meses de nacimiento. Es decir, no es una iglesia vieja, es una iglesia que no ha cumplido ni un año, tenemos solo 4 meses y pretendíamos mi esposa y yo comenzar en la sala de nuestra casa. Hoy somos más de 200 miembros en 4 meses.
¿Qué te quiero decir? Que Dios ha estado con nosotros porque creemos. Porque a mí Dios me lo dijo desde el principio, no te quiero en la sala de tu casa, quiero que tu fe crezca. Yo te voy a llevar a donde tus estacas, donde tu tienda tienes que ensanchar. Ensancha tu tienda, ensancha tus estacas para que Dios te haga crecer más. A veces hay personas que les cuesta muchísimo sembrar económicamente. ¿Y sabes por qué les cuesta sembrar? Porque no han visto en la fe lo que produce la siembra. En el ejemplo de la siembra o de la cosecha, hablando de los tiempos de un diezmo, de una ofrenda, de tu tiempo, de tu amor, de lo que ahora haces para Dios. Yo bendigo a todos mis hermanos en Iguala, Guerrero, a todos mis hermanos en Chilpancingo, Guerrero, porque sé que han tenido fe y la fe es lo que nos va a llevar al cielo. ¿Qué tenía en común todas las dispensaciones? ¿Qué buscábamos en todas las dispensaciones? ¿Qué buscaba Adán estando en la inocencia? ¿Qué buscaba Moisés estando en la ley? ¿Qué buscaba nosotros ahora en la gracia? Simplemente vivir por la fe. Eso es lo que buscamos, vivir por la fe, no en nuestras fuerzas, vivir por la fe. Por algo dice la palabra, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Yo te hablo a ti, amada iglesia, Ancla en Iguala y en Chilpancingo. No tengas miedo, porque Dios te dice, a pesar de esta pandemia, yo no te voy a dejar sin alimento. Yo voy a proveerte, yo voy a enviar cuervos que te lleven como el profeta Elías lo que necesites. Solo ten fe. Solo aprende a mirar hacia el cielo y a decir, Señor, pongo mi confianza en ti. Y yo sé, Dios, que hoy tú nos vas a llevar a más. Sé que este es un buen tiempo para orar. Y sé que este es un buen tiempo para meditar. Y sé también que estamos en tiempos donde nuestra fe va a ser probada. Sé que estamos en tiempos donde Dios está moviendo los cimientos. Sé que estamos en tiempos donde Dios está moviendo corazones. Está empezando a sacudir, dice Ageo 2:7 al 9. Está trayendo un sacudimiento. Y cuando Dios sacude, por algo le decía Jesús a nuestro Señor Jesucristo a Pedro, Simón, Simón, no le dijo Pedro, Pedro, porque acuérdense que Dios le cambió el nombre a Simón, se llamaba Cefas o Simón, y Dios le cambió el nombre a Pedro. Y cuando Dios le cambiaba el nombre a una persona en la Biblia, de Saulo a Pablo, de Saraí a Sara, de Abraham a Abraham, en este caso podemos ver algunas partes bíblicas donde habían hombres que Dios les estaba continuamente cambiando el nombre. Era porque en el nombre está implícito el carácter. Y cuando Dios cambiaba el nombre era para dejar un antes de Cristo y un después de Cristo. Y decía, Simón, Simón, Satanás os ha pedido para zarandear duro. Pero yo he rogado para que tu fe no falte. Ahí está Dios diciendo, si el diablo te quiere zarandear, yo no puedo hacer nada. Pero el que tiene fe, sabes, si tú tienes fe, el diablo no te va a zarandear, ni cosquillas te va a hacer. Porque la Biblia dice que cuando el Señor le dijo y le avisó a Pedro, Simón, Simón, Satanás te anda buscando, te va a zarandear. El zarandear es un agitar con violencia, como ser bruscos. Cuando tú jalas algo así que tú eres brusco, eso es zarandear, así duro. Y cuando zarandean algo, había momentos donde la vid, el olivo, el trigo era zarandeado, era para tirar la cizaña. Y Dios dice, voy a zarandearte para quitarte todo lo que no viene de parte mía. Entonces, el Señor a veces nos va a zarandear. Pero ¿qué nos va a sacar del zarandeo? La fe. Incluso la fe puede evitar que el enemigo nos zarandee. ¿Por qué? Porque Dios pelea por nosotros. Yo me acuerdo cuando éramos niños que había una broma en la primaria donde decían, ¿dónde se paró un águila? En un nopal, ¿cuántas tunas se comió? Y decías, una o dos, una, y te jalaban el pelo y te zarandeaban. ¿Cuántas veces el enemigo nos ha querido zarandear por no tener fe? Hoy yo quiero que tú cierres tus ojos y voy a orar por ti. Padre, oro por todos mis hermanos de Ancla en Iguala, en Chilpancingo. Oro, Padre, para que todos los que les está faltando la fe para seguir adelante, tú les des nuevas fuerzas.
Llévate, Señor, la incredulidad, llévate la duda, llévate el ateísmo, llévate, Padre, pensamientos agnósticos. Darles fe, Señor, a mis hermanos que me están escuchando en este momento. La fe para creer que los matrimonios van a ser restaurados, la fe para creer que la sanidad viene en camino, la fe para creer que esos papeles legales, ese tema legal donde hay de por medio abogados, magistrados y jueces, tú, Señor, en este mes de noviembre es el mes de justicia, tú le vas a dar la victoria, Señor, a aquellos que me están escuchando que tengan algún problema legal. Padre, creo en el nombre de Jesús que la fe de estos necesitamos una mega fe, una fe de los últimos tiempos. Y yo, Padre, declaro que todos mis hermanos que me escuchan en este momento, imparto palabra de fe, envío palabras de fe. Cierra tus ojos, no te distraigas. Imparto palabras de fe ahora para que los hermanos que me están escuchando reciban fe en el nombre de Jesús. Y se acabe la tristeza, el dolor, se acabe la crisis, el sufrimiento. Padre, no nos has llamado a sufrimiento, no nos has llamado a vivir en peleas, en guerras, en batallas, porque el Señor te dice, este tiempo es para que se acabe las peleas, las batallas, las guerras. Este tiempo, te dice el Señor, es para que tú veas mi fidelidad, porque la fe moverá montañas. Padre, bendigo a todos mis hermanos, te pido que los llenes con tu Espíritu Santo. Padre, yo te pido que prospere sus corazones y que te glorifiques en gran manera, Señor. Abrázalos y llénalos con tu Espíritu. En el nombre de Jesús. Amén. Para mí es un gusto, amados hermanos, el poderles grabar esta clase. Esta clase se está grabando un día antes de la fecha, porque ustedes están hoy a domingo 22 y ahorita estamos a sábado 21, poquitas horas de diferencia, pero sé que se graba con el propósito de que te llegue una palabra a tu corazón, una palabra fresca a lo que estás viviendo. No dejo de orar por ustedes, les mando muchas bendiciones, muchos abrazos. No dejen también de orar por nosotros por acá en Ancla, Ciudad de México, y pues estamos avanzando y creciendo, amén. Bendigo a todos mis hermanos de Iguala que hace 8 días estuvimos inaugurando ya la iglesia, consagrando la iglesia. Que el Señor les bendiga, les fortalezca. Y bueno, pues los dejo con nuestros anfitriones, con los ancianos, con el anciano Salvador. Les dejo también ahí con el anciano Julio en Chilpancingo y con el anciano Jonathan con sus esposas. Y pues que Dios les bendiga mucho. Amén. Les bendiga el Señor muchísimo. No dejen, amados hermanos, de sembrar. Yo les pido que siembren con su ofrenda y sus diezmos, porque eso está fortaleciendo la obra de Dios. Recuerde que la obra de Dios se hace de 3 maneras: con oraciones, con ofrendas y con servicio. Tú puedes servir y puedes acomodar sillas y puedes hacer muchas cosas, pero si no oras por la iglesia y no siembras económicamente, no avanzará la obra de Dios. Tenemos que hacer muchas cosas. Estamos impactando nuestra ciudad, estamos impactando también a través de las contribuciones. Entonces que Dios te prospere mucho tus caminos, tu negocio, tu empresa, y pues tu ofrenda y tu diezmo te la multiplique el Señor. Los dejo con nuestros ancianos para que siga el culto y nos vemos pronto. Dios les bendiga. Chao. ¡Aleluya! ¿Cuántos necesitan algo de Dios? ¿Cuántos necesitan victoria en tu vida? Si necesitas, alaba a Dios con todo tu corazón y con toda tu mente. Oh Señor, te alabo. Eres Dios victorioso, mi luz, mi salvación. Si el maligno y problemas vienen hoy a robarme
clamar a Dios con voz de triunfo. Breakthrough in my heart, breakthrough in my mind, breakthrough in my spirit, breakthrough in my soul, breakthrough in my weakness, breakthrough in my struggle. You are the God. You are the God of the breakthrough in my worship, breakthrough in my praise, breakthrough when I lift and glorify your name, breakthrough when I dance, breakthrough when I shout. You are the God. You are the God of the breakthrough in my heart, breakthrough in my mind, breakthrough in my spirit, breakthrough in my soul, breakthrough in my weakness, breakthrough in my struggle. You are the God. You are the God of the breakthrough in my worship, breakthrough in my praise, breakthrough when I lift and glorify your name, when I shout. You are the God. Victoria en la mente y el corazón, victoria en mi ser. En mi ser y en mi espíritu, victoria siendo débil y en mis problemas. Tú eres el Dios de victoria, alabar, victoria, adorar, victoria, exaltar el nombre de Jesús, victoria.